A ver, vamos a entrarle a este tema que nos enviaron porque, híjole, arranca con una imagen potentísima. Sí, es muy fuerte. La idea de envejecer hacia arriba. O sea, en lugar del clásico, envejecer hacia abajo. Exacto. Todo parte de una parábola, ¿no? La de un burro en este lugar, el Valle de las Mil Primaveras. Y lo increíble es que este burro, con cada año que pasa, en vez de hacerse más débil, se vuelve más ágil, más vital. Ajá. Y claro, los animales jóvenes no entienden nada y le preguntan su secreto. Y él suelta la frase que creo es el centro de todo. La vejez no es un declive inevitable. Es una escalera que puedes subir o bajar. Es que esa idea te obliga a replantearte todo. Fíjate que esa parábola es como la puerta de entrada a un texto fascinante que vamos a analizar hoy. El de Nasruddin sobre la tercera edad antifrágil. Ese mismo usa estas fábulas para destilar una sabiduría súper concreta, pero que el formato no engaña a nadie. Claro, no es un cuento de niños. Para nada. Cada principio está firmemente anclado en la ciencia y sobre todo en la observación de las olas azules. Y estamos hablando de lugares muy reales, como Okinawa en Japón, Cerdeña en Italia. Nicoya en Costa Rica. O Nicoya, claro. Lugares donde la gente no solo vive más de 100 años, sino que lo hace con una lucidez y una fuerza que, la verdad, desafían todo lo que creemos saber. Exacto. Y esa es la misión de hoy. Vamos a desempacar las lecciones de estos sabios de plata, como los llama el texto. Me encanta ese término. Y entender cómo podemos, pues, empezar a construir nuestra propia escalera. No se trata de negar el tiempo, sino de elegir la dirección. Nos vamos a enfocar en 3 áreas. 3 pilares, digamos. Sí, la base física, que el texto llama el cuerpo de oro, luego el motor interno del propósito y al final el equilibrio mental y emocional. Y para empezar con el cuerpo, hay otra fábula buenísima. La del tigre. La del tigre anciano que se siente ya derrotado, viejo. Pero el burro lo ve y le lanza una pregunta que es un dardo. ¿Estás realmente viejo o solo estás oxidado? Uf, qué pregunta. La lección es brutalmente simple. El cuerpo no está programado para fallar, pero se oxida si no le damos el pulimiento correcto. Y ese pulimiento se sostiene en 5 pilares. Así es. Y el primer pilar, fíjate, ya de entrada te rompe un paradigma. Habla de movimiento natural constante. O sea, no es el gimnasio. Para nada. Lo diferencia por completo de lo que llama ejercicio artificial. La sabiduría de las zonas azules no está en ir al gimnasio 1 hora y luego pasarte 8 sentado. Que es lo que hacemos casi todos. Pues sí, la clave es tejer el movimiento en el día a día. Los ejemplos que da el texto son muy terrenales. Cultivar un jardín, por ejemplo, que implica agacharse, estirar. Cargar cosas. Claro, caminar descalzo sobre la tierra, el famoso earthing, siempre elegir las escaleras. Y una regla de oro que parece simple pero es revolucionaria. Nunca estar sentado más de 60 minutos seguidos. Esa regla es un desafío directo a la vida de oficina moderna. Suena fácil, pero, a ver, ¿cómo se integra eso sin sentir que interrumpes tu trabajo cada hora? ¿El texto da alguna idea? Es una excelente pregunta. Y no se trata de interrumpir el flujo, sino de cambiar el entorno. Sugiere cosas como tener reuniones de pie o caminando, Ah, claro. tomar las llamadas mientras das un paseo, o pues simplemente poner una alarma para levantarte, estirarte y tomar un vaso de agua. Son micropausas que rompen ese sedentarismo. Ya. Sabias. El oso, la grulla, el tigre. El ciervo y el mono. Y la filosofía detrás es fascinante. No son movimientos para gastar energía. Sino para crearla. Exacto, para cultivarla. Es como si en lugar de vaciar el tanque de gasolina, lo estuvieras recargando con cada movimiento. Me encanta esa imagen de cultivar energía. Y nos lleva al segundo pilar que es igual de fundamental. La comida como medicina. Aquí parece que la cosa va más allá de solo contar calorías. Totalmente. La dieta de las zonas azules es, de hecho, sorprendentemente consistente en todos lados. Es alrededor de un 95% basada en plantas. Ujú. O sea, muchísimos vegetales, legumbres. Muchísimas legumbres, tubérculos como el camote morado de Okinawa y muy poca carne. La reservan casi como para celebraciones. Pero sí hay una joya de sabiduría práctica en todo esto, es una regla de Okinawa. El hara hachibu. Ese mero. Es un mantra que se repiten antes de comer y significa come solo hasta estar al 80% de tu capacidad. Es que eso lo cambia todo.
No es una dieta, es una práctica de atención plena. Me imagino que transforma por completo tu relación con la comida. Profundamente. Dejas de comer cuando ya no tienes hambre, no cuando sientes que ya no puedes más. Es un cambio sutil, pero, profundo. Profundísimo. Y es un entrenamiento contra el exceso que define nuestra cultura, ¿no? El texto también destaca ciertos alimentos como aliados. Menciona la cúrcuma, siempre con una pizca de pimienta negra para activarla. El té verde. El té verde, claro. Un puñado de nueces al día, aceite de oliva extra virgen. Y suma un último hábito, un ayuno nocturno de al menos 14 horas. Que no es nada del otro mundo, en realidad. No, para nada esotérico. Se logra simplemente cenando ligero y temprano, digamos antes de las 7 de la tarde, y no volver a comer hasta el desayuno. Le das a tu cuerpo una ventana de tiempo crucial para repararse. Ok. Cuerpo en movimiento, comida como medicina, y el tercer pilar es el descanso sagrado. El texto es muy enfático en esto, ¿cierto? Es categórico. Dice que en la tercera edad el sueño no es un lujo, es, y cito, la medicina más poderosa. Wow. Y para protegerlo, propone rituales muy claros. Primero, apagar todas las pantallas 2 horas antes de dormir. La luz azul de los teléfonos es como un grito al cerebro para que se mantenga despierto. Sí, te activa muchísimo. Y segundo, la habitación debe ser un templo de la oscuridad, fresca, entre 18 y 20 grados. Y un consejo que suena a sabiduría de abuela, pero tiene base científica. Acostarse antes de las 10 de la noche. Porque las horas antes de medianoche valen doble. Justo. Ahí es cuando ocurren los procesos de reparación más profundos del cuerpo. Entonces, si cuidamos el movimiento, la comida y el descanso, tenemos el cuerpo de oro. Pero tener un coche con el tanque lleno y el motor afinado no sirve de mucho si no tienes a dónde ir. Justo, ahí está la conexión. Y ese es el puente perfecto a la segunda gran área del texto, el fuego eterno. El propósito. La vitalidad física es la base, pero sin un motor interno, sin una razón para usarla, se extingue. La fábula aquí es sobre una águila anciana que ya había dejado de volar. El burro la confronta y le dice algo increíble. El cuerpo envejece, pero la voluntad puede crecer eternamente si alimentas tu fuego interno. Vaya. O sea que lo que le faltaba al águila no era fuerza en las alas. Era propósito en el corazón. ¿Y ese fuego de qué se alimenta? Porque es fácil decir encuentra tu propósito, pero es una de las preguntas más difíciles de la vida. El texto desglosa en combustibles muy prácticos, y casi todos, fíjate, tienen que ver con la conexión. El primero es el ikigai. ¿El famoso concepto japonés? Sí, que se traduce más o menos como la razón de ser, aquello por lo que vale la pena levantarse. En Okinawa, nos cuenta el texto, la palabra jubilación no existe en su vocabulario tradicional. Siempre hay un motivo para contribuir. ¿Y cómo lo encuentras? Propone una reflexión sobre 4 preguntas. ¿Qué amo hacer? ¿En qué soy bueno? ¿Qué necesita mi comunidad? ¿Y por qué me pueden valorar los demás? Donde se cruzan las respuestas, ahí suele estar el ikigai. El águila de la historia encuentra su ikigai en enseñar a volar a los aguiluchos usando su sabiduría. Y la práctica que sugiere el texto es simple pero potente. Cada mañana, decir tu ikigai en voz alta. Para encender el motor del día. Exacto. Es como ponerle la llave al coche que ya preparamos. Justo. Y el segundo combustible es, para mí, el más revelador de todos. El moai. Otro concepto de Okinawa. Sí, se refiere a un grupo pequeño, de 5 a 7 amigos, que hacen un pacto de por vida para apoyarse. En todo. Financiera, emocional, espiritualmente. No es un club social, es un compromiso de alma. Y la ciencia lo respalda, ¿no? De una forma abrumadora. El texto cita el famoso estudio de Harvard de 80 años que concluyó que el factor número 1 para la longevidad y la felicidad no era ni el colesterol ni el dinero. Eran las relaciones de calidad. La calidad de las relaciones cercanas. El Moai es la encarnación perfecta de ese hallazgo. Es que es una red de seguridad emocional. Se reúnen cada semana, comparten, se cuidan si alguien enferma. Es una razón para no rendirte porque sabes que hay gente que cuenta contigo. Y en la que tú puedes contar. Es lo opuesto a la soledad que tanto golpea a la sociedad moderna. Y totalmente. Y nos lleva al tercer combustible, que es una combinación de 2 ideas: disciplina alegre
y un ayuno de quejas. Disciplina alegre. Suena interesante esa combinación. No es rigidez militar, es tener un compromiso flexible con ciertos hábitos. El texto propone 3 actos diarios no negociables: moverse un poco, servir a alguien y aprender algo nuevo. Entiendo la disciplina, pero me pregunto por la parte alegre. ¿Cómo se evita que se sienta como otra lista de tareas? La clave está en la intención. No es un tengo que, sino un elijo. Y no se trata de la magnitud, sino de la consistencia. Moverse 5 minutos es mejor que no moverse. La alegría viene de saber que estás invirtiendo en ti. Claro. Y para proteger esa energía, introduce el ayuno de quejas de 21 días. La premisa es que cada queja es como echarle agua a tu fuego interno. Durante 21 días te comprometes a no quejarte. Si lo haces, el contador vuelve a 0. Me imagino que la mayoría no pasaríamos del primer día, quizás ni del desayuno. Probablemente no. Pero entiendo el punto. Es un ejercicio mental brutal para tomar conciencia de tus patrones de pensamiento y pasar de una mentalidad de víctima a una de creador. Exactamente. Dejas de enfocarte en lo que está mal y empiezas a ver lo que puedes construir. Es un cambio de perspectiva radical. Y eso nos conecta directamente con la tercera sección: mente clara y lago sereno. El bienestar mental y emocional. Porque puedes tener el cuerpo afinado y el propósito claro, pero si tu mente es un caos y tu corazón está lleno de peso, pues la escalera se vuelve muy difícil de subir. Las fábulas aquí son muy visuales. Un búho que empieza a olvidar cosas y un oso que carga tanto resentimiento que apenas puede caminar. La lección es doble. El cerebro es un músculo que mejora con el uso y las emociones estancadas son un veneno que hay que liberar. Empecemos por la mente. Ok, el texto, de entrada, dinamita el mito de que el cerebro no puede crear nuevas neuronas en la edad adulta. Habla de la neurogénesis. A ver, pero ¿qué es la neurogénesis exactamente? Para que todos estemos en la misma página. Claro, es la creación de nuevas neuronas y da recetas muy claras para estimularla. Primero, algo tan simple como caminar 30 minutos al día. Segundo, el ayuno intermitente, que ya mencionamos, porque activa una proteína que el texto llama fertilizante cerebral. Me gusta. Y tercero, desafiar al cerebro aprendiendo habilidades complejas, un idioma, un instrumento musical, lo que sea. Y hay otra clave que me pareció fascinante: enseñar para aprender. El texto lo llama el mejor gimnasio mental. Es que es una idea súper potente. La forma más profunda de consolidar un conocimiento es tener que explicárselo a otra persona. Porque te obliga a organizarlo. A organizar la información, a encontrar analogías, a crear nuevas conexiones. Es un proceso activo, no pasivo. Por eso ser mentor o compartir un oficio es tan poderoso. Y para proteger esa mente, propone una desintoxicación digital. Sí, y es muy directo. Llama a las noticias modernas veneno mental. Una dieta constante de negatividad. La recomendación es hacer un ayuno de noticias y reemplazar ese tiempo con lectura profunda, música, arte. Se trata de elegir con qué alimentas tu mente. Y para la parte emocional, para lograr ese lago sereno, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cómo se deshace el oso de esa carga? La primera herramienta es el perdón radical. Y es importante entenderlo no como un acto para beneficiar al otro. Sino a uno mismo. Es un acto de egoísmo inteligente para liberarte a ti. El rencor es un veneno que te tomas esperando que muera el otro. Y la práctica concreta que sugiere se llama los 70 perdones. 70. 70. Haces una lista de todas las personas o situaciones que te han herido. Y cada día eliges una y la perdonas conscientemente. Sueltas la carga. Suena increíblemente difícil, pero también increíblemente liberador. Es como quitarse una mochila llena de piedras, una por una. Exacto. Y para mantener esa ligereza, propone 2 prácticas diarias. Primero, la gratitud. El ejercicio es simple. Cada día, antes de dormir, enumerar en voz alta 12 cosas por las que estás agradecido. Te cambia el enfoque. Totalmente. Te reprograma de la carencia a la abundancia. Y la segunda es la risa terapéutica. Nos cuenta que en Okinawa es costumbre que los ancianos se reúnan simplemente a reír, a veces sin motivo. ¿Así nada más? Así nada más.
La risa, explica el texto, es una vibración física que literalmente sacude el cuerpo y ayuda a liberar emociones estancadas. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿cuál es la gran idea? Porque, vaya, parece que no hay una sola píldora mágica. Para nada. La conclusión es que envejecer hacia arriba es una elección consciente y una práctica diaria. No es una sola cosa, es un tejido. Una sinfonía. Una sinfonía que integra el cuerpo, la voluntad, la mente, las emociones y, fundamentalmente, la comunidad. ¿Nos devuelve a la metáfora inicial? Claro. Envejecer hacia abajo, que es lo que nuestra cultura asume como inevitable, es un proceso de reducirte. Reduces tu movimiento, tu círculo social, tu propósito. Te vas haciendo pequeño. Exactamente. Y envejecer hacia arriba es un proceso de expansión. Expandes tu sabiduría, tu capacidad de servir y tu ligereza al ir soltando las cargas inútiles del pasado. Como dice el texto, el objetivo no es añadir más años a la vida. Sino añadir más vida a los años. Justo eso. Y eso nos deja con una reflexión final, ¿no? El texto nos plantea que la vejez no tiene por qué ser un ocaso, sino que puede ser el amanecer de la sabiduría. La pregunta final, entonces, no es si vamos a envejecer. Eso es un hecho. La pregunta es, ¿cómo vamos a elegir hacerlo? De todas estas prácticas que exploramos, desde el Ara Hachigún hasta formar un Moai o atreverse con un ayuno de quejas, ¿cuál es ese primer, pequeño y alcanzable escalón que se podría empezar a subir hoy mismo?